Buenas noches, personas colapsadas. Buenas noches, compañeros. Nos encontramos aquí una noche más reunidos luego de una pequeña tormenta que hubo el día de ayer. Reunidos para continuar, ¿no?, con nuestro libro de Cuentos de la Selva por Horacio Quiroga. Y bueno, primero que nada, no quiero que piensen que tengo bipolaridad o algo así, porque tal vez se pregunten, oye, la Piedra del Sur estaba tan jodido anoche y ahora parece que está bien, ¿me entiendes? Es algo así como un método de defensa, la verdad. Mi cabeza suele funcionar así y es como ocurre el momento aterrador. Me aterró muchísimo durante un buen rato, suele ser por una noche, al menos una noche de dolor, y fue la noche de ayer que precisamente no dormí. Estuve entre dormir, despertar, dormir y despertar. Y bueno, después de eso, al día siguiente ya suele ser el momento de empezar a superar el problema, ¿no? Y eso es lo que ha estado pasando el día de hoy. Justamente fue empezar a superar el asunto. Así que bueno, el día de hoy nos encontramos aquí. No prometo que vaya a hacer muchos chistes, pero estaré con una actitud mucho más tranquila que la última vez. Espero que aquellos que puedan escuchar esto no se preocupen demasiado. Y si vienes del futuro de alguna manera y estás viendo esto después de mucho tiempo y yo sigo vivo, salúdame y mándame esto de recuerdo, de ser posible. Si me conoces, mándame esto de recuerdo y dime, oye, este eras tú, qué bien que ahora estás bien y que no hay ningún problema, pero en algún momento estuviste así. Entonces, para recordar, no porque seas culero o algo así, sino para recordar que hubieron momentos desagradables y hubieron momentos agradables en mi vida. De acuerdo. Historia número 7. El paso del Yabebiri. En el río Yabebiri, que está en Misiones, hay muchas rayas, porque Yabebiri quiere decir precisamente río de las rayas. Hay tantas que a veces es peligroso meter un solo pie en el agua. Yo conocí a un hombre a quien le picó una raya en el talón y tuvo que ir caminar ranqueando media legua para llegar a su casa. El hombre iba llorando y cayéndose de dolor. Es uno de los dolores más fuertes que se pueden sentir. Como en el Yabebiri, hay también muchos otros peces. Algunos hombres van a cazarlos con bombas de dinamita. Tiran una bomba al río, matando millones de peces. Todos los peces que están cerca mueren, aunque sean grandes como una casa. Y mueren también todos los chiquitos que no sirven para nada. Ahora bien, una vez un hombre fue a vivir allá y no quiso que tiraran bombas de dinamita, porque tenía lástima de los pececillos. Él no se oponía a que pescaran en el río para comer, pero no quería que mataran inútilmente a millones de pececillos. Los hombres que tiraban bombas se enojaron al principio, pero como el hombre tenía un carácter serio, aunque era muy bueno, los otros se fueron a pescar a otra parte y todos los peces quedaron muy contentos. Tan contentos y agradecidos estaban a su amigo que había salvado a los pececillos, que lo conocían apenas se acercaban a la orilla, y cuando él andaba por la costa fumando, las rayas lo seguían arrastrándose por el barro, muy contentas de acompañar a su amigo. Él no sabía nada y vivía feliz en aquel lugar. Y sucedió que una tarde, un zorro llegó corriendo hasta el Yabebiri y metió las patas en el agua gritando: ¡Ay, rayas, ligero! Ahí viene el amigo de ustedes, herido. Las rayas, que lo oyeron, corrieron ansiosas a la orilla y le preguntaron al zorro: ¿qué pasa? ¿Dónde está el hombre? Ahí viene, gritó el zorro de nuevo. Ha peleado con un tigre. El tigre viene corriendo. Seguramente va a cruzar la isla. Denle paso porque es un hombre bueno. Ya lo creo que le vamos a dar paso, contestaron las rayas. Pero lo que es el tigre, ese no va a pasar. Cuidado con él, gritó aún el zorro. No se olviden de que es un tigre. Y pegando un brinco, el zorro entró de nuevo en el monte. Apenas acababa de hacer esto, cuando el hombre apartó las ramas y apareció todo ensangrentado y con la camisa rota. La sangre le caía por la cara y el pecho hasta el pantalón, y desde las arrugas del pantalón la sangre caía a la arena. Avanzó tambaleando hacia la orilla, porque estaba muy herido, y entró en el río, pero apenas puso un pie en el agua, las rayas que estaban amontonadas se apartaron de su paso, y el hombre llegó con el agua al pecho hasta la isla, sin que una raya lo picara, y conforme llegó, cayó desmayado en la misma arena, por la gran cantidad de sangre que había perdido. Las rayas no habían aún tenido tiempo de compadecer del todo a su amigo moribundo, cuando un terrible rugido les hizo dar un brinco en el agua. ¡El tigre! Gritaron todas, lanzándose como una flecha a la orilla. En efecto, el tigre que había peleado con el hombre y que lo venía persiguiendo había llegado a la costa del Yabebiri. El animal estaba también muy herido y la sangre le corría por todo el cuerpo,
vio al hombre caído como muerto en la isla y lanzando un rugido de rabia se echó al agua para acabar de matarlo. Pero apenas hubo metido una pata en el agua, sintió como si le hubieran clavado 8 o 10 terribles clavos en las patas y dio un salto atrás. Eran las rayas que defendían el paso del río y le habían clavado con toda su fuerza el aguijón de la cola. El tigre quedó roncando de dolor, con la pata en el aire, y al ver todo el agua de la orilla turbia como si removieran el barro del fondo, comprendió que eran las rayas que no lo querían dejar pasar, y entonces gritó enfurecido: «¡Ah, ya sé lo que es! ¡Son ustedes, malditas rayas! ¡Salgan del camino!». «No salimos», respondieron las rayas. «¡Salgan! ¡No salimos! Él es un hombre bueno, no hay derecho para matarlo. Él me ha herido a mí. Los dos se han herido. Esos son asuntos de ustedes en el monte. Aquí está bajo nuestra protección. No se pasa». «Paso», rugió por última vez el tigre. «Ni nunca», respondieron las rayas. Ellas dijeron ni nunca porque así dicen los que hablan guaraní, como en Misiones. «Vamos a ver», bramó el tigre, y retrocedió para tomar impulso y dar un enorme salto. El tigre sabía que las rayas están casi siempre en la orilla, y pensaba que si lograba dar un salto muy grande, acaso no hallara más rayas en el medio del río, y podría así comer al hombre moribundo. Pero las rayas lo habían eliminado y corrieron todas en medio del río, pasándose la voz. Fuera de la orilla, gritaban bajo el agua: «Adentro, al canal, al canal». Y en un segundo el ejército de rayas se precipitó del río dentro para defender el paso. A tiempo que el tigre daba su enorme salto y caía en medio del agua, cayó loco de alegría porque en el primer momento no sintió ninguna picadura y creyó que las rayas habían quedado todas en la orilla, engañadas. Pero apenas dio un paso, una verdadera lluvia de aguijonazos como puñaladas de dolor lo detuvieron en seco. Eran otra vez las rayas que le acribillaban las patas a picaduras. El tigre quiso continuar, sin embargo, por el dolor que era tan atroz, lanzó un alarido y retrocedió corriendo como loco a la orilla, y se echó en la arena de costado porque no podía más de sufrimiento, y la barriga subía y bajaba como si estuviera cansadísimo. Lo que pasaba es que el tigre estaba envenenado con el veneno de las rayas. Pero aunque había vencido al tigre, las rayas no estaban tranquilas, porque tenían miedo de que viniera la tigra y otros tigres y otros muchos más, y ellas no podrían defender más el paso. En efecto, el monte bramó de nuevo, y apareció la tigra, que se puso loca de furor al ver al tigre tirado de costado en la arena. Ella vio también el agua turbia por el movimiento de las rayas y se acercó al río, y tocando casi el agua con la boca gritó: «¡Rayas, quiero paso!». «No hay paso», respondieron las rayas. «No va a quedar ni una sola raya con cola si no dan paso», rugió la tigra. «Aunque quedemos sin cola, no se pasa», respondieron ellas. «Por última vez, paso». «Ni nunca», gritaron las rayas. La tigra, enfurecida, había metido sin querer una pata en el agua, y una raya, acercándose despacio, acababa de clavarle otro aguijón entre los dedos. Al bramido de dolor del animal, las rayas respondieron sonriéndose: «Parece que todavía tenemos cola». Pero la tigra había tenido una idea, y con esa idea entre las cejas, se alejaba de allí, costeando el río, aguas arriba y sin decir una sola palabra. Mas las rayas comprendieron también esta vez cuál era el plan de su enemigo. El plan de su enemigo era este: pasar el río por otra parte, donde las rayas no sabían que había que defender el paso, y una inmensa ansiedad se apoderó entonces de las rayas. «Va a pasar el río aguas más arriba», gritaron. «No queremos que mate al hombre, tenemos que defender a nuestro amigo». Y se revolvían desesperadas entre el barro, hasta enturbiar el río, «¿Pero qué hacemos?», decían. «Nosotros no sabemos nadar ligero. La tigra va a pasar antes de que las rayas de allá sepan que hay que defender el paso a toda costa». Y no sabían qué hacer, hasta que una rayita muy inteligente dijo de pronto: «Ya está, que vayan los dorados. Los dorados son amigos nuestros. Ellos nadan más ligero que nadie». «Eso es», gritaron todas, «que vayan los dorados». Y en un instante la voz pasó, y en otro instante se vieron 8 o 10 filas de dorados, un verdadero ejército de dorados que nadaban a toda velocidad aguas arriba y que iban dejando surcos en el agua, como los torpedos. A pesar de todo, apenas tuvieron tiempo de dar la orden de cerrar el paso a los tigres. La tigra ya había nadado y estaba cerca por llegar a la isla. Pero las rayas habían corrido ya a la otra orilla, y en cuanto la tigre hizo pie, las rayas se abalanzaron contra sus patas, deshaciéndolas a aguijonazos. El animal, enfurecido y loco de dolor, bramaba, saltaba en el agua, hacía volar nubes de agua a montones, pero las rayas continuaban precipitándose contra sus patas, cerrándole el paso de tal modo que la tigra dio vuelta, nadó de nuevo y fue a echarse a su vez en la orilla, con las 4 patas monstruosamente hinchadas. Por allí tampoco se podía ir a comer al hombre. Mas las rayas estaban también muy cansadas, y lo que es peor, el tigre y la tigra habían acabado por levantarse y entraban en el monte. ¿Qué iban a hacer? Esto les tenía muy inquietas a las rayas y tuvieron una larga conferencia. Al fin dijeron:
ya sabemos lo que es. Van a ir a buscar a los otros tigres y van a venir todos los tigres y van a pasar. Ni nunca, gritaron las rayas más jóvenes, que no tenían tanta experiencia. Sí pasarán, compañeritas, respondieron tristemente las más viejas. Si son muchos, acabarán por pasar. Vamos a consultar a nuestro amigo. Y fueron todos a ver al hombre, pues no había tenido tiempo aún de hacerlo por defender el paso del río. El hombre, siempre tendido porque había perdido mucha sangre, pero podía hablar y moverse un poquito, en un instante. Las rayas le contaron lo que había pasado y cómo habían defendido el paso a los tigres que lo querían comer. El hombre herido se enterneció mucho con la amistad de las rayas que le habían salvado la vida y dio la mano con verdadero cariño a las rayas que estaban más cerca de él y dijo entonces: no hay remedio, si los tigres son muchos y quieren pasar, pasarán. No pasarán, dijeron las rayas chicas, usted es nuestro amigo y no van a pasar. Sí pasarán, compañeritas, dijo el hombre y añadió hablando en voz baja: el único modo sería mandar a alguien a casa a buscar a el Winchester con muchas balas, pero yo no tengo ningún amigo en el río fuera de los pescados y ninguno de ustedes sabe andar por la tierra. ¿Qué hacemos entonces?, dijeron las rayas ansiosas. A ver, dijo entonces el hombre pasándose la mano en la frente como si recordara algo. Yo tuve un amigo, un carpinchito que se crió en casa y jugaba con mis hijos. Un día volvió otra vez al monte y creo que vivía aquí, en el Yabebiri, pero no sé dónde estará. Las rayas dieron entonces un grito de alegría. Ya sabemos, nosotros lo conocemos. Tiene su guarida en la punta de la isla. Él nos habló una vez de usted. Lo vamos a mandar a buscar enseguida. Y dicho y hecho, un dorado muy grande voló río abajo a buscar el carpincho, mientras el hombre disolvía una gota de sangre seca en la palma de la mano para hacer tinta, y con una espina de pescado, que era la pluma, escribió en una hoja seca, que era el papel, y escribió esta carta: mándenme con el carpincho, el Winchester y una caja entera de 25 balas. Apenas acabó el hombre de escribir, el monte entero tembló con un sordo rugido. Eran todos los tigres que se acercaban a entablar la lucha. Las rayas llevaban la carta con la cabeza fuera del agua para que no se moje y se la dieron al carpinchito, el cual salió corriendo entre el pajonal para llevarla a la casa del hombre. Y ya era tiempo, porque los rugidos, aunque lejanos aún, se acercaban velozmente. Las rayas reunieron entonces a los dorados que estaban esperando órdenes y les gritaron: ligero, compañeros, recorran todo el río y den la voz de alarma, que todas las rayas estén prontas en todo el río, que se encuentren todas alrededor de la isla, veremos si van a pasar. Y el ejército de dorados voló enseguida, río arriba, río abajo, haciendo rayas en el agua con la velocidad que llevaban. No quedó raya en todo el Yabebiri que no recibiera la orden de concentrarse en las orillas del río, alrededor de la isla, de todas partes, de entre las piedras, de entre el barro, de la boca de los arroyitos, de todo el Yabebiri entero. Las rayas acudían a defender el paso contra los tigres, y por delante de la isla los dorados cruzaban y recruzaban a toda velocidad. Ya era tiempo. Otra vez un inmenso rugido hizo temblar el agua misma de la orilla, y los tigres desembocaron en la costa. Eran muchos, parecía que todos los tigres de Misiones estuvieran allí, pero el Yabebiri entero hervía también de rayas, que se lanzaron a la orilla, dispuestas a defender a todo trance el paso. Paso a los tigres. No hay paso, respondieron las rayas. Paso de nuevo. No se pasa. No va a quedar raya, ni hijo de raya, ni nieto de raya, si no dan paso. Es posible, respondieron las rayas, pero ni los tigres, ni los hijos de los tigres, ni los nietos de los tigres, ni todos los tigres del mundo van a pasar por allí. Así respondieron las rayas. Entonces los tigres rugieron por última vez: paso pedimos. Ni nunca. Y la batalla comenzó entonces. Con un enorme salto, los tigres se lanzaron al agua y cayeron todos sobre un verdadero piso de rayas. Las rayas les acribillaron las patas a aguijonazos, y cada herida, los tigres lanzaban un rugido de dolor. Pero ellos se defendían a zarpazos, manoteando como locos en el agua, y las rayas volaban por el aire, con el vientre abierto por las uñas de los tigres. ¡Ay, Dios mío! El Yabebiri parecía un río de sangre. Las rayas morían a centenares, pero los tigres recibían también terribles heridas y se retiraban a tenderse y bramar en la playa, horriblemente hinchados. Las rayas pisoteadas, deshechas por las patas de los tigres, no desistían, acudían sin cesar a defender el paso. Algunas volaban por el aire, volvían a caer al río y se precipitaban de nuevo contra los tigres. Media hora duró esta lucha terrible. Al cabo de esa media hora, todos los tigres estaban otra vez en la playa, sentados de fatiga y rugiendo de dolor. Ni uno solo había pasado. Pero las rayas estaban también deshechas de cansancio. Muchísimas habían muerto, y las que quedaban vivas dijeron:
No podremos resistir dos ataques como este. Que los dorados vayan a buscar refuerzos. Que vengan enseguida todas las rayas que hay en el Yabebiri. Y los dorados volaron otra vez río arriba y río abajo, e iban tan ligeros que dejaban surcos en el agua, como los torpedos. Las rayas fueron entonces a ver al hombre. No podremos resistir más, le dijeron tristemente las rayas, y aún algunas rayas lloraban, porque veían que no podrían salvar a su amigo. Váyanse, rayas, respondió el hombre, herido. Déjenme solo. Ustedes han hecho ya demasiado por mí. Dejen que los tigres pasen. Ni nunca, gritaron las rayas en un solo clamor. Mientras haya una sola raya viva en el Yabebiri, que es nuestro río, defenderemos al hombre bueno que nos defendió antes a nosotras. El hombre herido exclamó entonces, contento: Rayas, yo estoy casi por morir, y apenas puedo hablar, pero yo les aseguro que en cuanto llegue el Winchester, vamos a tener farra para largo rato. Esto yo se los aseguro a ustedes. Sí, ya lo sabemos, contestaron las rayas entusiasmadas, pero no pudieron concluir de hablar, porque la batalla recomenzaba. En efecto, los tigres, que ya habían descansado, se pusieron bruscamente en pie y agachándose como quien va a saltar rugieron, por última vez y de una vez por todas: ¡Paso! Ni nunca, respondieron las rayas, lanzándose a la orilla, pero los tigres habían saltado a su vez al agua, y comenzó la terrible lucha. Todo el Yabebiri ahora, de orilla a orilla, estaba rojo de sangre, y la sangre hacía espuma en la arena de la playa. Las rayas volaban, deshechas por el aire, y los tigres bramaban de dolor, pero nadie retrocedía un paso. Y los tigres no solo no retrocedían, sino que avanzaban. En balde, el ejército de dorados pasaba a toda velocidad de río arriba y río abajo, llamando a las rayas. Las rayas se habían concluido. Todas estaban luchando frente a la isla, y la mitad había muerto ya, y las que quedaban estaban todas heridas y sin fuerzas. Comprendieron entonces que no podían sostenerse un minuto más y que los tigres pasarían, y las pobres rayas, que preferían morir antes de entregar a su amigo, se lanzaron por última vez contra los tigres. Pero ya todo era inútil. 5 tigres nadaban ya hacia la costa de la isla. Las rayas desesperadas gritaron: ¡A la isla! ¡Vamos todas a la otra orilla! Pero también esto era tarde. 2 tigres más se habían echado a nado, y en un instante todos los tigres estuvieron en medio del río, y no se veía más de sus cabezas. Pero también en ese momento, un pobre animalito colorado y peludo, cruzaba nadando a toda fuerza al Yabebiri. Era el Carpinchito, que llegaba a la isla llevando el Winchester y las balas en la cabeza para que no se mojaran. El hombre dio un gran grito de alegría, porque le quedaba tiempo para entrar en defensa de las rayas. Pidió al Carpinchito que lo empujara con la cabeza para colocarse de costado, porque él solo no podía, y ya en esta posición cargó el Winchester con la rapidez de un rayo, y en el preciso momento en que las rayas desgarradas, aplastadas, ensangrentadas, veían con desesperación que habían perdido la batalla y que los tigres iban a devorar a su pobre amigo herido, en ese momento oyeron un estampido, y vieron que el tigre que iba delante y pisaba ya la arena daba un gran salto y caía muerto, con la frente agujerada de un tiro. ¡Bravo, bravo!, clamaron las rayas, locas de contentas. El hombre tiene el Winchester, ya estamos salvadas, y enturbiaban todo el agua, verdaderamente locas de alegría. Pero el hombre proseguía tranquilo, tirando, y cada tiro era un nuevo tigre muerto, y cada tigre que caía muerto lanzando un rugido. Las rayas respondían con grandes sacudidas con la cola. Uno tras otro, como si el rayo cayera entre sus cabezas, los tigres fueron muriendo a tiros. Aquello duró solamente 2 minutos. Uno tras otro se fueron al fondo del río, y allí las palometas los comieron. Algunos bollaron después, y entonces los dorados los acompañaron hasta el Paraná, comiéndolos y haciendo saltar el agua de contentos. En poco tiempo, las rayas, que tienen muchos hijos, volvieron a ser tan numerosas como antes. El hombre se curó y quedó tan agradecido a las rayas que le habían salvado la vida, que se fue a vivir a la isla, y allí, en las noches de verano, le gustaba tenderse en la playa y fumar a la luz de la luna, mientras las rayas, hablando despacito, se lo mostraban a los pescados, que no lo conocían, contándoles la gran batalla que, aliadas a ese hombre, habían tenido una vez contra los tigres. Fin. Ok, la reflexión de hoy quisiera basarla en los aliados. Bueno, gente, creo que realmente, para empezar, todos tenemos un problema grande, ¿no? Todos tenemos un problema grande que nos carcome, que ha sido prácticamente el conflicto principal de nuestras vidas. Algo así como, ¿saben, no? En una historia, en un cuento, en una serie, en una película, el protagonista siempre tiene que tener un conflicto, ¿no? Ya sea con él mismo, ya sea con los demás.
Siempre tiene que haber un conflicto para que la historia pueda fluir. Entonces, creo que todos nosotros podemos decir que tenemos un conflicto. Algo que nos ha afectado mucho, que nos ha hecho mucho dolor, que nos ha hecho sentir un gran dolor y todo lo demás. Y realmente, al salir a la calle, tú te das cuenta que todas las personas tienen ese tipo de situaciones, ¿no? Tienen algo. Esas personas que ves en las calles, esas personas tal vez que los transportistas, los personas que conducen sus carritos llevando a los demás, las personas que venden en las tiendas, las personas que trabajan en oficinas, cada uno tiene sus propios problemas y cada uno tiene esas propias oscuridades que realmente atormentan, ¿no? Realmente yo, y muy posiblemente si eres como yo, cuando tienes ese tipo de momentos, piensas siempre en todo el cómo desearía no tener este problema, el más obvio, ¿no? Cómo desearía no tener este problema y ya, cómo desearía no tener este problema. Después de eso también está el cómo desearía cambiar lo que me provocó este problema, cómo desearía ser alguien más. A veces, si vives bajo ese pensamiento, puedes salir a la calle y pensar que todos viven mejor que tú, que lo que te preocupa, lo que te angustia, lo que te duele, es lo peor del mundo y que por lo tanto todos a tu alrededor, como no lo sienten, automáticamente viven mucho más felices que tú. Pero es importante recordar que esto no es cierto. Esto no es para nada cierto. De hecho, es muy falso. Cada persona lidia con sus problemas, cada persona tiene sus propias situaciones y esas situaciones significan mucho para cada persona. Lo dije varias veces, pero no está de más reiterarlo. Y perdón si me repito mucho, pero va a tener que ser así durante por lo menos este tipo de momentos en los cuales hay este tipo de tormentas. Y es que puede que para ti mi problema, por ejemplo, no sea tan grave, no sea tan desagradable y simplemente sea como, oye, a mí me pasó algo muy similar en algún momento, pero ya está, ¿me entiendes? O sea, pasa, puedes seguir con tu vida, pero realmente para mí es algo muy, 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 muy grande, ¿no? Ese es el asunto. Entonces, también puede que para mí algún problema tuyo o de otras personas sea algo leve, ¿me entiendes? Como por ejemplo de alguien muy cercano, yo me acuerdo que esa persona tenía muchos problemas con sus parejas y cada vez que tenía un problema realmente le afectaba por días y semanas enteras y se la pasaba muy deprimido todo el tiempo. Y yo realmente no entendía por qué, porque para mí las personas nunca fueron algo tan importante. El hecho de estar solo o estar acompañado nunca fue algo tan importante como lo es para mí la salud. Pero a fin de cuentas, sigue siendo algo muy importante. No hay que olvidar que por algo siempre se dice salud, dinero y amor, y es porque los tres son imprescindibles para la vida humana. La salud, porque sin salud realmente no puedes hacer nada. ¿Me entiendes? No puedes conseguir dinero ni puedes conseguir amor. El amor, por lo que les voy a comentar en un momento. Y el dinero, porque el dinero es el sistema que decidió crear el ser humano para poder manejarse en sociedad y bajo el que se rige la vida de las personas. Entonces, el día de hoy me quiero enfocar en el amor. Y es que muchas veces, y más en esta clase de edad, si tú estás pasando por una edad similar, ponte que 15 a 23 años, ponte, quizá 24 o 25, estás en un momento muy particular de tu vida, estás en un momento en el cual muchas cosas de ti se van a definir, estás en un momento en el cual créeme que estás muy cerca de cometer los errores más grandes de tu vida. Y no solo lo digo como mi caso, por haber escuchado música muy fuerte por mucho tiempo. Y ya, ese fue un error enorme, fue el peor error de mi vida. Pero actualmente, y por ejemplo anoche, yo pensé en un error peor, ¿me entiendes? En una idea de, ya quiero acabar con todo, ¿me entiendes? Y, y aquí es donde yo quiero decirte que hay mucho por qué vivir, hay mucho por qué vivir. Realmente estamos en un periodo de la historia de la humanidad que es muy importante vivirlo, la verdad. Es muy importante ver cómo va a avanzar esto porque estamos muy cerca, diría yo, estamos a un paso de una revolución absoluta, tecnológica o social al 100%.
y por lo tanto decidir rendirte antes de poder ver los frutos de esa revolución puede que sea una decisión muy mala. ¿Por qué lo digo? Porque en mi caso, por ejemplo, con las nuevas investigaciones y todo lo demás, estamos muy prontos, estamos a aproximadamente una década, que sí puede parecer mucho, pero no lo es tanto. Ya vimos también, no sé si les habrá pasado, que desde que fue el 2010 en algún momento, yo era muy pequeñito cuando fue el 2010, pero a partir de ahí, del 2010 al 2020, se sintió muy rápido. Apenas quedan atisbos realmente, quedan recuerdos. Y pasó muy rápido. Entonces, del 2020 al 2030, va a pasar muy rápido. Ya estamos en 2026, no lo olviden. Estamos en 2026, a 4 años del 2030. Uf, perdón, me siento un poquito mejor porque al fin puedo soltarme, puedo volver a hablar sin tanto miedo. Pero sí, estamos a pasos, estamos a 4 años del 2030 y por lo tanto es muy importante saber que estamos cerca de muchas revoluciones, de muchas revoluciones. Entonces, bastantes temas que ahorita mismo te aterran y que ahorita mismo te duelen demasiado, puede que cambien en el futuro. La verdad, lo único que yo te ruego en esta noche es que hables con las personas, es que comentes tus problemas, no te los guardes, no dejes que se pudran dentro de ti y que se conviertan en un miedo más y más grande. Eso es algo muy malo. Es importante aprender a lidiar con ellos solo. Es importante. Yo tengo que aprender a lidiar con este tipo de problemas solo, porque mi familia incluso me puede dar dinero, me pueden ayudar, pero a fin de cuentas, actualmente no hay un tratamiento que realmente regenere el oído interno. Entonces, si llega a pasar, si llego a ocurrirme cosas muy malas en ese aspecto, yo tengo que estar listo para tener que superarlo solo, porque voy a tener que superarlo solo. Y la verdad es terrible, y eso me ha impulsado, como por ejemplo anoche, a pensar muchas veces en rendirme. Y creo que todos sabemos a qué me refiero con rendirme. En decir, no puedo más, no quiero vivir así. Y por lo tanto prefiero terminar con esto de una vez. Pero piensa que, primero que nada, estás en una edad en la que es muy normal, realmente, en la que es muy normal que este tipo de problemas te afecten mucho más de lo que deberían, porque es una edad así, porque es una edad en la cual somos muy sentimentales, somos muy emocionales, estamos descubriéndonos constantemente y estamos descubriendo nuestros gustos, qué son las cosas que nos convierten en nosotros. Así que tú no te angusties por eso. Claramente no te pido que lo superes, que lo dejes, que lo elimines de un día para el otro. No, porque no vas a poder y no es correcto. No es correcto. Lo único que te pido es que si tienes problemas, los hables con aquellas personas a las que te sientas, con las que sientas confianza, los hables. Para que puedas soltar eso y al momento en el que sientes que tienes el apoyo de esas personas y que te digan, oye, estamos aquí y el problema que tienes, no te preocupes, te vamos a escuchar. Sea que pase muchas veces o sea que pase pocas veces, vamos a estar aquí. Es muy importante, es muy importante. Después de eso, el contrario. También hay que aprender a tener unos momentos a solas y realmente empezar a formar cosas que puedan ayudarte a superar esos problemas. Por eso se fundó la Piedra del Sur. Creo que lo dije en el anterior video narración. Por eso se fundó la Piedra del Sur, para ayudarme a superar este asunto en específico. Entonces, eso, traten de encontrar maneras que los ayuden para superar sus problemas y no se dejen hundir. No se dejen hundir y de ser posible, no se rindan. A menos que no haya esperanza alguna y que realmente ya no puedan vivir más, no se rindan. Aún queda mucho por vivir y nos queda mucho por ver. Quizá cosas que cambien completamente toda la humanidad por completo. Y si tú te vas, si tú te rindes, sea que termines en el cielo o en el infierno, o si no crees en nada, sea que se apague todo. Y si de algún modo, cuando estés fuera, logras ver que el problema que te asustaba tanto se solucionó, yo creo que te daría lástima, ¿no? Como si me hubiera esperado un poco más, podría haberlo solucionado yo mismo. Así que no tomen decisiones con la cabeza caliente y traten de no tomar decisiones drásticas a esta edad. Claro, exploren, no les digo que no. Exploremos juntos,
todas las posibilidades, pero no tomen decisiones muy importantes para sus vidas como puede ser rendirse. Eso es todo, muchas gracias y muy buenas noches.